Hay sonidos que marcan una época, y para muchos, este es uno de ellos. Un clic. Un simple relé mecánico que, sin saberlo, estaba dando paso al futuro de los videojuegos. Para toda una generación de jugones de PC allá por los 90, esto no era un simple ruido que salía de la torre del ordenador. No. Era una señal, la promesa de que algo increíble estaba a punto de empezar. Bueno, pues esta es la historia de 3DFX Interactive, la empresa que básicamente nos enseñó a todos qué eran de verdad los juegos en 3D. Y también es la crónica de un desplome espectacular, de cómo los reyes absolutos perdieron su corona. Para entender la magnitud de lo que hizo 3DFX, tenemos que rebobinar un poco. Vamos a ver cómo era el panorama de los juegos en PC antes de que ellos llegaran. Un mundo donde la CPU lo tenía que hacer todo, y el resultado, la verdad, era bastante doloroso. A ver, antes de la aceleración por hardware dedicada, los juegos iban a tirones, se veían a resoluciones bajísimas y con unos píxeles como puños. Y lo peor es que los primeros intentos de aceleradores 3D a menudo lo empeoraban todo. Se ganaron a pulso el apodo de desaceleradores 3D, un desastre. Pero entonces, un pequeño equipo de ingenieros de la mejor empresa de gráficos del mundo, SGI, los que hicieron la magia de Jurassic Park, nada menos, tuvieron una visión. Vieron un futuro que su propia compañía era incapaz de ver, llevar esa potencia 3D revolucionaria a los ordenadores de casa. Y así, en 1996, 3DFX no lanzó un producto más al mercado. No. Lo que hicieron fue desatar una auténtica revolución con un chipset que lo cambió absolutamente todo. El Voodoo Graphics. La idea que tuvieron fue brillante. En lugar de meterse en el lío de hacer una tarjeta gráfica que lo hiciera todo, 2D y 3D, decidieron hacer una tarjeta solo para 3D. Una tarjeta de expansión. Esto les permitió olvidarse de todo lo demás y centrarse al 100% en una cosa, el rendimiento bruto. Y para exprimir hasta la última gota de potencia de la Voodoo, crearon su propia arma secreta, una API llamada Glide. Era, por así decirlo, un idioma privado, una línea directa entre el juego y el chip, saltándose a Windows. El resultado era una velocidad que la competencia, que usaba el Direct 3D estándar, ni podía soñar. El momento clave, el punto de inflexión, llegó con el juego Quake. Verlo funcionar en una Voodoo era otro mundo. Pasaba de ser un amasijo de píxeles que iba a tirones a una experiencia superfluida, con texturas suavizadas, increíble. Y de ahí nació un lema que definió toda una era en el gaming. Para el 98, 3DFX ya no era el líder, era el dominador absoluto, y su siguiente producto, la Voodoo 2, estaba a punto de introducir un concepto que, todavía hoy sigue con nosotros. La Voodoo 2 era sencillamente una bestia. No era una pequeña mejora. Gracias a una segunda unidad de texturizado, casi triplicaba el rendimiento de su predecesora. Y esto era crucial para los nuevos juegos que estaban saliendo, como Quake 2 o Unreal, que eran mucho más exigentes. Y por si fuera poco, entonces llegó su locura más legendaria, el SLI. Por primera vez en la historia, un usuario de a pie podía comprar dos tarjetas gráficas, conectarlas con un cablecito y conseguir un rendimiento que dejaba en ridículo a estaciones de trabajo que costaban una fortuna. Era la primera vez que se podía jugar a 1024x768 de forma fluida. Una barbaridad. Pero justo ahí, en la cima del mundo, cuando parecían invencibles, 3FX tomó una única decisión de negocio, una que, sin saberlo, iba a ser el principio del fin. La decisión fue esta. En lugar de seguir siendo una empresa que diseñaba y vendía chips a otros fabricantes, querían quedarse con todo el pastel. Querían fabricar y vender ellos mismos las tarjetas gráficas. Este movimiento fue un error catastrófico. De la noche a la mañana, sus socios como Creative o Diamond pasaron a ser sus competidores directos. ¿Y qué hicieron? Pues lógicamente se fueron corriendo a firmar con la competencia, con una empresa que hasta entonces era pequeña, Nvidia. Le dieron en bandeja de plata el acceso al mercado que tanto necesitaban.
Y mientras 3DFX se peleaba con la logística de fabricar y distribuir sus propias tarjetas, su gran rival, Nvidia, no es que les alcanzara, es que les adelantó a la velocidad de la luz. La siguiente tarjeta de 3DFX, la Voodoo 3, era muy rápida, sí, pero tenía una limitación importante. Solo podía trabajar con color de 16 bits. Nvidia aprovechó esto y machacó en su marketing que su tarjeta, la Riva TNT2, ofrecía color de 32 bits. Aunque en muchos juegos la diferencia visual era casi inapreciable, en la mente de la gente 32 era el futuro y 16 era el pasado. 3DFX perdió la guerra de la percepción. Y entonces, a finales del 99, llegó el golpe de gracia. Nvidia lanzó la GeForce 256 y la llamó la primera GPU del mundo. ¿Por qué? Porque integraba una tecnología llamada Transform Annealing por Hardware. Básicamente, liberaba la CPU de un montón de trabajo pesado. Cambió las reglas del juego para siempre. Y 3DFX no tenían nada con qué responder. La caída fue increíblemente rápida. En apenas 2 años, 3DFX pasó de ser el líder indiscutible, el rey del 3D, a quedarse tecnológicamente obsoleta y al borde de la quiebra. Eso sí, en sus últimos momentos, la compañía hizo un último esfuerzo, uno muy ambicioso, creando productos que hoy en día son auténticas leyendas para los coleccionistas. Su última creación fue la serie Voodoo 5. Esta vez se centraron en ofrecer la mejor calidad de imagen posible, con cosas como un anti-aliasing espectacular, pero llegó tarde. Y aunque la imagen era preciosa, no podía competir en rendimiento puro con la nueva GeForce 2 de Nvidia. Su proyecto más loco, casi una quimera, fue la Voodoo 56000. Una tarjeta monstruosa con 4 chips que necesitaba su propia fuente de alimentación externa. Nunca llegó a las tiendas, pero hoy en día los pocos prototipos que funcionan son el santo grial de los coleccionistas, llegando a costar una auténtica fortuna. Y aunque la empresa como tal desapareció, su espíritu, su fantasma, sigue muy presente. 3DFX demostró que había un mercado gigante dispuesto a pagar por hardware 3D dedicado, y con ello le abrió el camino a toda la industria que conocemos hoy. El concepto de SLI, por ejemplo, sigue vivo en las tecnologías de Nvidia. Al final, la historia de 3DFX es un recordatorio brutal de que ser el primero, e incluso ser el mejor tecnológicamente, no sirve de nada. No te garantiza la victoria si la estrategia de negocio es un desastre.